Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Aquí les saluda su pastor y amigo Eli Bernal. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Mis hermanos, Dios nos ha permitido venir estudiando esta preciosa carta de Pablo a Timoteo. Y en cada episodio Dios ha venido hablando a nuestras vidas de una forma muy especial, instruyéndonos, corrigiéndonos y fortaleciéndonos también. Y yo sé que este cuarto episodio no será la excepción. Dios también tiene una palabra para ti en este podcast y espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición para ti. Vamos a leer hoy en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendita y poderosa palabra que Dios nos regala en este podcast. El tema que hoy nos corresponde estudiar es el que está titulado como el Dios de misericordia. En todo el tiempo que llevo de predicar la palabra, de ser ministro de Dios, siempre me he encontrado con el tipo de persona que al momento de hablarles de la palabra, evangelizarles, de presentarles las buenas nuevas de salvación, se sienten inmerecedoras, se sienten acusadas, se sienten avergonzadas y culpables por el pasado que han tenido. Muchas personas al momento de hacerles la invitación, después de que Dios les ha hablado, ha tocado sus corazones, muchas de esas personas no reciben la gran oportunidad de salvación y de vida eterna porque sienten que son inmerecedoras del perdón y la salvación que nuestro Jesús nos ofrece. Muchos me han dicho: pastor, yo he hecho cosas muy malas, he cometido pecados terribles, atroces, y no creo que Dios pueda perdonarme ni pueda darme una oportunidad de salvación siendo la persona que yo he sido. Me he encontrado con muchas personas de este tipo. Sin embargo, este podcast le pertenece a este tipo de personas, a todas las personas que se sienten inmerecedoras, culpables y avergonzadas por su pasado. Yo quiero que escuchen este podcast y entiendan sobre todas las cosas que Cristo te ama. Hay algo que tenemos que entender todos nosotros, cristianos y no cristianos. Y es que realmente nadie es merecedor de la gracia y la salvación y la vida eterna. No somos merecedores de Jesucristo, de su sacrificio y de lo que Él abundantemente nos ha dado. No somos merecedores de las promesas, de las bendiciones y de todas aquellas cosas bellas que hemos recibido a través del cristianismo, a través de lo que Dios hizo por nosotros. Nadie es merecedor. Todos hemos pecado, todos nos apartamos de Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merecía el cielo, la vida eterna, el paraíso. De hecho, todos estábamos condenados e íbamos directo al infierno. Sin embargo, ese Dios amoroso que habla Juan 3:16, mis hermanos, la palabra nos dice que Él nos amó tanto, que nos entregó a Jesucristo, su único Hijo, para morir en la cruz del Calvario y así darnos una oportunidad que no merecíamos, pero que Él nos la dio como un regalo. Él nos la dio, mis hermanos, por gracia. Y mis hermanos, nadie es merecedor. Todos somos inmerecedores y todos somos privilegiados y debemos estar agradecidos de que siquiera el Señor nos haya tenido en cuenta, de escuchar su mensaje y de ser salvados por su gracia. Nadie merece al Señor, nadie en esta tierra lo merece. Y es ahí en donde quiero iniciar este mensaje.
Hay muchas personas que dicen sentirse culpables y que no merecen al Señor y no aceptan, no reciben esta gloriosa bendición de la salvación y la vida eterna. Pero hoy hemos leído unos versículos preciosos y que en lo personal a mí siempre me han llenado de paz, me han llenado de tantos buenos sentimientos y me han fortalecido en mi fe y en mi agradecimiento al Señor. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios malo. No es un Dios de ira solamente, un Dios de odio. Jamás. Nuestro Dios principalmente es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Él es el Dios de toda misericordia. Porque, mis hermanos, los versículos que hoy estamos leyendo son el ejemplo más claro y contundente, tal vez en toda la palabra, en donde se nos muestra la misericordia de Dios para el pecador, para el que ha fallado, para el que ha tropezado y el que tal vez uno podría decir que no merece nada de parte de Dios. Aquí tenemos a un apóstol Pablo hablándole a su más fiel seguidor, a su más fiel compañero de milicia, a Timoteo, y explicándole cómo él es inmerecedor de esa salvación tan grande que él había recibido, que él, siendo ministro de Dios, no se lo puede creer, que Dios le haya dado la oportunidad a él, habiendo sido lo que él fue en su pasado. Los que conocemos un poco de la Biblia, los que la hemos estudiado, la hemos leído, mis hermanos, conocemos que el apóstol Pablo no siempre fue ese hombre de fe, ese hombre de santidad, ese hombre de buen testimonio y de un respaldo sobrenatural, sino que el apóstol Pablo, como antes le conocíamos, Saulo de Tarso, era una persona a la cual se podría decir que era inmerecedora de la gracia, del perdón y del poder de Dios en su vida. Pablo, mis hermanos, quien era antes Saulo, era una persona terrible, un pecador de los mayores rangos, en pecados, en jerarquía, hermano, donde él estaba poseído por Satanás, lleno de tantas cosas malas, de tantos pecados y sentimientos horribles. Mis hermanos, el corazón de Pablo estaba cegado, estaba cauterizado a la gloria y el poder de Dios. Él mismo se describe en el versículo 13 como un blasfemo. Pablo posiblemente había sido un burlador de la palabra de Dios, había sido alguien que había tal vez desacreditado la palabra de Cristo, se había burlado de los cristianos y no tomaba en serio los dichos, la palabra, los mandamientos que Jesucristo había dejado para todos nosotros. Él era un blasfemo. Pablo también se sabe perfectamente que fue un perseguidor y también un injuriador. Mis hermanos, Pablo fue uno de los que perseguía a la iglesia, que la violentó, que la amedrentó, la avergonzó, hasta cierto punto echando en la cárcel a hermanos y aún manchando sus manos de la sangre del pueblo de Dios. Pablo se le conocía como un asesino de los cristianos, como alguien duro, alguien que estaba en contra de la iglesia y que, por supuesto, odiaba con todo su corazón a Jesucristo y a su pueblo escogido. Al pensar en algo como esto, en una persona como Pablo, es casi imposible evitar el pensar que Dios pudiese perdonar a alguien tan lleno de odio y tan lleno de violencia en su corazón contra lo que él había hecho y lo que Dios había establecido. Es imposible pensar que siquiera Dios le hubiese concedido la oportunidad a un hombre como este de levantarse y volverse alguien útil en la obra de Dios. Pero es glorioso poder leer algo como esto. Es algo especial poder leer versos como estos, en donde encontramos la grata y poderosa misericordia de nuestro Dios bendito. Que un hombre como Pablo, habiendo sido lo que fue, mis hermanos, recibió perdón, recibió redención, recibió esa restauración espiritual, y que después, mis hermanos, Dios le consiguió el puesto, el lugar de ser uno de los apóstoles y de los hombres más usados en toda la historia bíblica y humana. Es imposible pensar que exista un Dios tan amoroso y misericordioso que pase de por alto nuestros pecados y nos dé la oportunidad de alcanzar esa salvación y vida eterna. Parece imposible, parece raro y parece un pensamiento ajeno e ilógico, pero yo quiero que todos entiendan en esta oportunidad
Que ese Dios que perdonó a Pablo, ese Dios que pasó por alto los pecados de Pablo y le redimió, le perdonó y lo levantó y lo usó poderosamente, es el mismo Dios que tenemos hoy con nosotros. Es el mismo Jesucristo que hoy también nos puede perdonar a todos nosotros y nos puede dar una oportunidad de salvación, de vida eterna, y permitirnos conocer las bondades del Evangelio y sobre todo usarnos también en su obra. Bendito es nuestro Dios. Que a pesar que le hemos fallado, a pesar que posiblemente le has cometido muchos errores, has pecado de una forma increíble, mira, ese Dios te ama, mi amigo. Oh, ese Dios te ama. Y prueba de ello es que tú estás escuchando este podcast en esta oportunidad. Estás escuchando la prueba de amor más grande, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para darnos una oportunidad de salvación sin importar los pecados que hemos cometido. Pablo era un asesino, era un burlador, un blasfemo. Tú tal vez eres alguien que está atado a vicios de alcohol, drogas, prostitución, sexo ilícito, a pornografía. Eres tal vez un delincuente, un extorsionador, un pandillero, o estás metido en narcotráfico. Tal vez eres alguien que está metido en graves problemas, en pecados terribles. Eres un engañador, estafador, un fornicario, un adúltero. Has hecho cosas muy malas en tu vida y posiblemente creas que no tienes perdón de Dios y que Dios no puede perdonarte. Pero yo quiero que entiendas esta noche, esta tarde que tú estás escuchando este podcast, que Dios te ama, y Dios te ama con un amor increíble, un amor eterno. El Señor tiene toda la autoridad, toda la misericordia para borrar tus pecados, perdonarlos, olvidarlos y hacer de ti una nueva criatura, sin importar tu pasado. Yo sé que te sientes culpable. Y posiblemente a veces las iglesias cometen el error de cerrarle la puerta a los que aparentan ser los peores pecadores. Tal vez tú tienes tatuajes en tu cuerpo, tienes un estilo raro por las cosas que has vivido en tu vida. Y cuando entras a una iglesia tal vez te sientes acusado y la gente te hace sentir que tal vez no eres el mejor o que no mereces estar en una iglesia o sentado en la banca escuchando la palabra. Pero escúchame algo. Si Jesucristo pudo perdonar a un hombre como Pablo, sin importar lo que la iglesia decía también, recuerda cuando Pablo se entregó a Jesucristo, cuando llegó con Ananías le puso cierta afrenta a Dios y le dijo: no, pero ¿cómo va a ser eso que vas a perdonar a alguien como a Pablo? A alguien como a Saulo, ¿cómo va a ser eso? Sin embargo, Dios le dijo: haz lo que te digo, porque Pablo me va a ser muy útil, Saulo me es útil. Si Dios pudo perdonar a alguien como Pablo, sin importar lo que la iglesia pudiera decir, tú tienes que entender también que Dios te puede perdonar a ti. Dios te puede dar una nueva vida a ti, te puede levantar y te puede restaurar y te puede llevar a cosas increíbles que tú ni siquiera te puedes imaginar. No necesitas sentirte culpable, no necesitas sentirte avergonzado completamente, sino solamente necesitas sentirte arrepentido. Y mi Dios todopoderoso, así como perdonó a Pablo y me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti y darte una nueva vida. Tu servidor, quien te predica la palabra en este momento, también en un momento dado llegó a pensar que no era merecedor del perdón de Dios. Yo también cometí muchos errores, cometí muchos pecados en mi vida y degradé mi vida y mi testimonio hasta lo más bajo que tú puedes pensar. Y por un tiempo pensé: Dios ya no puede perdonarme, Dios ya no puede hacer nada conmigo. Le he fallado tantas veces, le he cometido tantas faltas todo el tiempo, le he dado la espalda a su palabra, a su presencia, a su llamado. He cometido muchos errores y por un tiempo viví por meses pensando: Dios no me puede perdonar, soy inmerecedor de su gracia, inmerecedor de todo lo que Él tiene para mí. Ya no puedo tener esa oportunidad. Pero cuán equivocado estaba. Oh, cuán equivocado estaba. Porque yo pensaba que Dios ya no podía perdonarme. Pero Dios todo el tiempo estuvo dispuesto a perdonarme, a restaurarme, a levantarme. Y también ese Dios de misericordia, que tuvo misericordia de mi persona, tiene misericordia de ti, mi amigo. Sin importar lo que has hecho.
Pastor, es que yo dejé la iglesia, dejé mis privilegios. Es más, hasta he hablado mal de Jesús, he hablado mal del evangelio. Tranquilo, Cristo te ama. Cristo te ama, por eso murió en la cruz del Calvario, por gente como tú y como yo. Jesucristo murió en esa cruz por amor, por misericordia, para que no nos quememos en el infierno y no suframos. Él murió en esa cruz para darnos una oportunidad más de vida eterna y reconciliarnos con Dios. El versículo 15 que hemos leído, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es un ejemplo de la misericordia poderosa de Dios para con el ser humano. Y recuerda, esta palabra no se nos puede borrar de la mente. Jesús no vino por gente perfecta. Jesús no vino por los más santos, por los más rectos y por los más buenos. De hecho, Jesús primordialmente vino por aquellos que estábamos perdidos, desahuciados, que necesitábamos ese doctor espiritual que viniera a restaurar nuestras vidas y sanarnos de nuestro pecado. Jesús vino por ti y por mí, lo peor de lo peor. Por nosotros vino el Señor, por las prostitutas, los drogadictos, alcohólicos, blasfemos, herejes. Por estos vino el Señor, para salvarnos, ayudarnos y levantarnos. Abre tu corazón y pon esta palabra esta noche ahí mismo en tu corazón y entiende que Jesucristo te quiere dar una oportunidad de vida eterna. No le cierres la puerta. No te creas inmerecedor. Todos somos inmerecedores. Lo que sí necesitas es arrepentirte y entender que la vida que llevas no te va a llevar a nada bueno, solo al sufrimiento. Pero el Señor aparece en el momento indicado. La Biblia dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez estás a punto de cometer errores, a punto de pecar, o tal vez ya pecaste y has arruinado tu vida. Pero entiende algo: Jesucristo es un experto en reescribir historias de nuevo. Él es el Dios de misericordia. Él puede tomar tu vida que está destruida, despedazada y abatida y avergonzada. Puede tomar tu vida, agarrarla como una roca inservible, como algo que no sirve para nada ya, y la puede volver la gema y la perla más preciosa de todas. Él puede hacer de tu vida la mejor de todas, la más feliz, la más llena de gozo y de paz. Él puede hacer de tu vida lo que tú tanto has anhelado, tener esa paz, esa victoria y ese gozo. Pero entiende, Él no te está juzgando, Él no te está destruyendo en este momento. Él te está dando una oportunidad de vida eterna. Y recuerda lo que dice la Biblia, que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es tu día, hoy es tu momento, que Jesús te está extendiendo la mano para salvarte y bendecirte. Este es tu momento, no es mañana, no es pasado mañana, el siguiente mes o el otro año. Es hoy. Tú que escuchas este podcast, Cristo te ama, te quiere perdonar y quiere darte una nueva vida. Y algo que tú tal vez ni te imaginas, pero Dios también quiere usarte. Oh, Dios quiere usarte de una manera muy especial. ¿Quién diría que un hombre como Pablo se convirtió en uno de los hombres más útiles en la obra de Dios en toda la historia? ¿Quién diría que un joven como yo, que perdió muchas oportunidades y fue olvidado por casi todas las personas, que se hundió en vicios y en problemas, en angustias y depresiones, ahora también es un pastor y es un predicador de la palabra? ¿Quién lo diría? Eso solo lo puede lograr la bendita gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Solo Él puede lograr estos milagros. No la psicología, no los centros de rehabilitación. El único que realmente puede cambiar tu vida completamente se llama Jesús de Nazaret, y está extendiéndote las manos ahora mismo para que tú lo recibas y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Y así tu vida pueda cambiar por completo.
Si Dios te está hablando en este momento, ahí en donde estás puedes ponerte de rodillas y hablar con Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero ser el mismo. Quiero vivir para ti. Y después de que el Señor te salve, que el Señor haga su obra en ti, recuerda, no eres merecedor de esto. Toda la vida serás un pecador. Pero ahora que has recibido a Cristo en tu corazón, eres un pecador redimido por la gracia de Jesucristo. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Aquí les dejo este mensaje. Su pastor y amigo Eli Bernal siempre les manda un abrazo, un saludo. Y yo siempre estoy para servirles. En lo que sea que ustedes necesiten, no duden en contactarme, que con gusto siempre les atenderemos. Y gloria a Dios. Esperemos a la siguiente semana, si Cristo no ha venido, para seguir estudiando la palabra de Dios. La honra y la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso, por los siglos de los siglos. Amén.